Está creciendo el cristianismo entre la gente joven y los influencers. Pues eso parece. Y cuando me refiero a la gente joven y los influencers me refiero a Occidente, es decir, Europa, Estados Unidos. No Nigeria, donde el cristianismo está creciendo mucho a pesar de que está siendo aplastado con muchísima violencia. En toda África está creciendo el cristianismo, en toda Asia está creciendo el cristianismo. Probablemente China sea uno de los países con más cristianos en unos pocos años, si no lo es ya. Pero es sorprendente que en la Europa postcristiana esté creciendo el cristianismo y esté creciendo el cristianismo entre gente joven y en concreto entre gente joven, chicos, varones. Creo que se ha producido una especie de tormenta perfecta en la que se han dado una serie de condiciones para que esto favorezca el auge del cristianismo. Quizá uno de los factores que han favorecido esto es un adoctrinamiento constante, no solo en las aulas, sino también en Netflix, medios de comunicación, películas, canciones, con una propuesta totalmente que va en la misma línea y donde se nos ha vendido que lo revolucionario es seguir las directivas del gobierno, de los medios de comunicación y de toda una especie de catecismo, porque es así, es un conjunto dogmático de verdades que se imponen y se imponen desde la guardería hasta especialmente en la universidad, pero luego cuando sales de la universidad en el trabajo también se van a imponer por medio de leyes, películas, entretenimiento y prensa, radio, televisión, tertulias. Este ambiente asfixiante donde la gente o entra por el aro o es cancelada con mucha violencia, pues es algo intolerable. Entonces no podemos pretender que lo revolucionario sea seguir la manada cuando realmente hoy en día lo revolucionario es creer en Dios, ser un sobrenaturalista, ser cristiano. Esto lo estoy viendo en algunos chicos jóvenes que de pronto, criados por padres que son escépticos, que son gente normal, pero que de pronto un día el niño se levanta y dice, me he hecho cristiano. Me he hecho cristiano como a lo mejor en los años 70 el niño se levantaba y dice, no voy a misa, soy marxista. Y eso era revolucionario. Hoy en día lo revolucionario es ser cristiano, lo cual es sorprendente. Esta es la primera condición. La segunda condición es que se nos ha vendido un ateísmo muy superficial, cogido con frases muy superficiales que no va a ningún lado. El ateísmo de kiosco y de charla solventa grandes problemas que han supuesto ensayos gigantescos con simplemente un par de frases y lo más importante, la propuesta vital del ateísmo que se nos vende es una propuesta que no tiene nada para los jóvenes y nada para el ser humano. Si la propuesta es el ateísmo como forma de vida, como forma de entender el mundo, pero no va asociado a una revolución, es decir, a lo mejor en los años 60 el ateísmo y el comunismo, marxismo que corría por las universidades francesas tenía una propuesta revolucionaria ilusionante y la gente se implicaba con un gran sacrificio. Pero es que el ateísmo de ahora tiene una propuesta hedonista centrada en el individuo, es decir, no tengas hijos, no tengas familia, y que viene de la mano de unos socios que no han terminado por convencer a los jóvenes. Por un lado, un feminismo basado en la confrontación entre hombres y mujeres, esto es irracional. Por otra parte, una cultura de la sospecha y a lo masculino y de la criminalización de lo masculino, es decir, ser hombre no está bien, la masculinidad es esencialmente tóxica, ser hombre es ser un violador y ser hombre es el eco de una sociedad opresora de la que tenemos que liberarnos. Y esta es la razón por la que, sobre todo, lo que estoy viendo son influencers que se han hecho cristianos y son chicos. Porque es que ahora mismo, digamos, la ciudad refugio de los hombres es el cristianismo.
o el conservadurismo. Pero no hay lugar para los hombres en las políticas progresistas actuales ni en las propuestas ideológicas actuales ateas, feministas, wokistas. Entonces, no es de extrañarse que algunos abracen el cristianismo. Y luego, por otra parte, otro de los aliados de este conglomerado de ideologías es una propuesta política que aboga por un Estado invasivo. La aniquilación del individuo y la supeditación del individuo y de la familia al Estado. Y el Estado, que es una abstracción, ¿qué es el Estado? El Estado no es ni más ni menos que el partido político en el poder, con su agenda, influyendo en las personas, en el dinero de las personas, en la ideología de las personas, en la familia, en los hijos. Esta propuesta de invasión del Estado en todas las áreas de la vida hace que, desde mi punto de vista, por desgracia, se está mezclando el cristianismo con un conservadurismo político de derechas que no necesariamente es el mejor aliado del cristianismo. El cristianismo, yo creo que no tiene aliados, y la pureza del cristianismo depende del porcentaje de cristianismo, de lo esencial del cristianismo. Hay otro ingrediente que está favoreciendo todo esto, y es que el cristianismo se está explicando mal. Se ha malinterpretado el cristianismo de una forma grosera, y esa caricatura que se presenta del cristianismo pues es una caricatura en la que ni siquiera los cristianos creemos. Además, esa crítica se hace desde una superioridad intelectual muy ignorante. Esto es cuando Buenafuente entrevista a un conocido escritor católico, cristiano, y le pregunta: oye, ¿cómo es posible que tú, siendo tan inteligente, creas en Dios? Este comentario es un comentario lleno de veneno, por supuesto, pero también lleno de superioridad moral. Y de una superioridad moral bastante ignorante, que ignora que casi la mitad de los premios Nobel son creyentes. No cristianos todos, pero son creyentes. Que el padre del genoma humano, el padre del descubridor del genoma humano, es cristiano. Que los cimientos de Occidente son cristianos. Que el método científico está basado en pensamiento cristiano. Entonces, se ha tachado en muy poco tiempo y sin una explicación sensata el cristianismo, sin entender el cristianismo. El cristianismo no es moralismo más sentimentalismo. Esto es lo que se entiende hoy en día. El cristianismo es moralismo, es decir, personas muy conservadoras que están obsesionadas con odiar a los homosexuales y están en contra del aborto. No. De hecho, lo que en los círculos anticristianos se vende como cristianismo es fariseísmo, pero qué curioso que el fariseísmo, que son el grupo que estaba en contra de Jesús, el fariseísmo tiene mucho más en común con el wokismo que el cristianismo. El fariseísmo es la cultura de la cancelación, es la cultura de la justicia del grupo contra el individuo, es la cultura de si todos tenemos razón, da igual lo que hayas hecho, algo habrás hecho, porque no se puede estar en contra de la opinión de la mayoría. El fariseísmo y el wokismo no comprenden la gracia, el concepto de gracia. Solo conocen un concepto, que es el de la ley implacable, y es darse prisa en señalar al disidente, ejecutarlo, entre comillas, públicamente, y ya por el siguiente. Eso es el fariseísmo. En cambio, Jesús está con la mujer adúltera y se enfrenta al juicio popular de los fariseos, que agitan a una multitud que está deseando apedrear a una mujer adúltera, sin conocer sus circunstancias y sin conocer el concepto que Jesús le ofrece a esta mujer, que es el de gracia, es decir, recibir un perdón que no mereces para comenzar una nueva vida. Ese concepto de gracia, que es un concepto de Jesús, es lo que no se comprende en la cultura actual,
y que es esencial al cristianismo. Recibir un perdón que no merecemos, que no está en nosotros, librarnos de la justicia perfecta, que no es la humana, sino la justicia de Dios, en base a la justicia de otro, Jesús, quien fue crucificado por nuestros pecados, para que en Él tengamos un perdón que no hemos ganado ni hemos merecido.